Hola arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal ArcLev. Comencemos. Bang Tianfu Cloud City. Aidas Architect ha anunciado el fin de la construcción de Bang Tianfu Cloud City, un desarrollo de uso mixto, de primer nivel que comprende oficinas, exposiciones, hoteles, instalaciones residenciales, minoristas y de mercado, destinado a ser un importante hub comercial y de alta tecnología en Chengdu y el oeste de China. Situado dentro de la nueva zona de desarrollo de Tianfu, designada para industrias de alta tecnología y ciencia muy cerca del lago Jinglong, el diseño del proyecto está inspirado en las montañas de la región. Con 375.200 metros cuadrados, ocupa 4 terrenos que están conectados por un eje verde central, estando las torres de oficinas, eco-oficinas y Soho de grado A, los lugares de exposición y los hoteles previstos en las 3 parcelas hacia el norte, mientras que otras torres, la casa club y el mercado, se concentran en la parcela más al sur, que está cerca de los distritos residenciales y las escuelas cercanas. Museo de Ciencia Ficción de Chengdu. Actualmente en construcción, el Museo de Ciencia Ficción de Chengdu albergará la 81 Convención Mundial de Ciencia Ficción y los premios Hugo a finales de este año. Al integrarse con los paisajes naturales que rodean el lago Jinglong, el diseño del museo define nodos de actividad conectados por rutas peatonales que se extienden desde la ciudad y la estación de metro adyacente a través del parque circundante hasta el corazón del edificio, creando un viaje de descubrimiento que se entrelaza entre plazas interiores y exteriores en múltiples niveles para vincular las galerías de exhibición del museo, las instalaciones educativas, los cafés y otras comodidades. Al cumplir con los más altos estándares de 3 estrellas del programa de construcción ecológica de China, el análisis de modelos digitales ha maximizado la eficiencia en la composición, las condiciones del sitio, la irradiación solar y la estructura. La ventilación híbrida natural optimiza el subtropical templado de Chengdu, mientras que la energía fotovoltaica integrada en el dosel del techo del museo contribuye a satisfacer la demanda de energía del edificio. Aquí en Autos interrumpimos este video para recordarles que tenemos tienda en el canal a la que pueden acceder a través del enlace en la descripción del video o en la página de YouTube del canal, en la que pueden encontrar tazas, remeras con nuestros logos, elementos decorativos, y con el tiempo iremos agregando más productos, así que pueden darse una vuelta y seguramente pueden encontrar algún souvenir que les guste. Ahora muchas gracias y seguimos con el video. Casa Casablanca. Ubicada en Casablanca, una comuna del litoral central de Chile perteneciente a la provincia y región de Valparaíso, se encuentra este proyecto de 85 metros cuadrados diseñado por el arquitecto Ignacio Rojas Irigoyen junto a The Andes House, nombrada prototipo sistema constructivo industrializado. Esta casa ha sido premiada con el primer lugar en la categoría Housing en la Bienal de Arquitectura de Nueva York 2022, distinguida con los Inclusion Awards, y su objetivo es lograr una solución asequible a la escasez de vivienda digna que afecta a Chile y Latinoamérica, mediante un sistema constructivo modular eficiente, flexible y de ejecución rápida, que incluye materiales reciclados, aprovechando las capacidades de los mismos, en una arquitectura austera. El sistema constructivo emplea piezas prefabricadas que permiten diferentes configuraciones, posibilitando la ampliación de la vivienda tanto en su superficie como en altura, dándole otros usos o logrando su desarme para reutilizarse en una nueva ubicación. The Edge, ubicado sobre la Rambla de Carrasco en Montevideo y a construirse durante el primer trimestre de 2023. The Edge será el primer proyecto realizado en Uruguay por el estudio de arquitectura británico Foster & Partners, elaborado en conjunto con el estudio de arquitectura uruguayo Ponce de León Architects. Este proyecto residencial busca integrarse a la trama urbana existente e incrementar levemente su densidad al mismo tiempo que utiliza técnicas constructivas locales que contribuyen a la preservación del medio ambiente. El volumen propuesto, distribuido en bandejas flotantes de diseño contemporáneo, tiene en su remate superior una gran pérgola volada y calada que arroja sombras sobre los diferentes lugares del rooftop superior, dando lugar a una gran perforación circular central que se distribuye sobre un cono invertido, donde se alojará un árbol que cubrirá todos los niveles del edificio. Dentro de ese gran patio central, accesible tan solo para el peatón, el espacio se convierte en un oasis urbano y actúa como un área de mar jardines al acceso a los ascensores principales y de servicio que conforman 2 núcleos circulatorios que sirven a 2 unidades por planta. Y hasta aquí por hoy, arquinautas. Si quieren profundizar sobre el tema, tienen las fuentes en la descripción junto con el enlace a Patreon por si desean colaborar con la creación de los videos. Muchas gracias por ver el canal y no olviden dejar su like, compartir y suscribirse si el video fue de su agrado, además de dejarme en comentarios qué les pareció. Nos vemos en el próximo video.